Estamos en las 12 del mediodía en todo el país. Ya estuvimos repasando el resultado de Pantalla Uruguay, Rafael Tardáguila analizando el tema China, fiebre porcina y el efecto que esto tiene sobre la carne vacuna, la carne de cerdo, sobre la demanda en China de proteína animal y el efecto negativo que está generando en el mercado de los granos, particularmente en la soja, esta noticia importante del gigante asiático. Por otra parte, pasó también José María Rodríguez con el informe del tiempo. Estamos con alerta amarilla en una parte importante del territorio nacional. Ahora vamos a hablar del tema de la salud laboral y de este decreto del Poder Ejecutivo que establece y que ha generado preocupación la contratación de un médico y de un prevencionista para empresas que tengan más de 5 empleados. Una definición que se tomó hace 5 años atrás y que entraba en vigencia, o que entra en vigencia, o que entraría en vigencia a partir de este 1 de mayo. Ya vamos a hablar de este tema. Presenta Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Ganadería 3 Millones, un productor activo, un país productivo. Vamos a recibir en este momento a la doctora Fernanda Maldonado, que es integrante de la Federación Rural, además representante de la institución en los consejos de salarios, o sea que está muy empapada de todos los temas laborales. Fernanda, en primer lugar, para situarnos y para repasar un poco esta información que hemos estado incluso manejando durante estas últimas semanas aquí en el programa, repasemos las características que tiene esta medida que estaría entrando en vigencia en un principio a partir de este 1 de mayo de 2019 al cumplir la resolución. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Martín. Bueno, como tú decías, nosotros está en vigencia el decreto 127 del año 2014, que reglamenta la ley 15.965 del año 88, y mediante esta ley se ratificó el Convenio Internacional del Trabajo, número 161, sobre servicios de salud en el trabajo. Bueno, ese decreto establece la obligatoriedad de la implementación de servicios de prevención y salud en el trabajo en las empresas, hace una clasificación de estas en base al número de trabajadores que tienen, empresas que tienen más de 300 trabajadores, empresas que tienen entre 50 y 300 trabajadores, y empresas que tienen entre 5 y 50 trabajadores, y subrayo lo que acabo de decir, entre 5 y 50 trabajadores. No estamos hablando de más de 5, sino entre 5 y 50 trabajadores. Y establece ahí una serie de plazos o de formas mediante las cuales se iba a ir implementando estos servicios de prevención de salud en el trabajo. En aplicación de ese decreto, todas las empresas que contaran con 5 o más trabajadores, a partir del mes de mayo, como tú bien decías, se ven obligadas a la contratación de estos servicios. Ya aquellas que fueron incluidas expresamente por parte de decretos del Poder Ejecutivo, si tenían más de 300 trabajadores, debían de ser servicios internos, permanentes de la empresa, y aquellas empresas entre 50 trabajadores o entre 5 y 50 trabajadores a partir de mayo también podían contratar servicios externos, ¿no? Integrados por médicos especialistas en salud ocupacional o técnicos prevencionistas. Y ahora, bueno, hay unas propuestas de modificaciones a ese decreto, Martín. Bien, ¿cuáles son las propuestas, Fernanda? Porque en un principio habíamos estado informando de una posible prórroga para las empresas de menos de 300 trabajadores de 18 meses. Ahora se habla de una prórroga de 180 días. ¿Cuál es la situación, cuál es la propuesta que hoy se está manejando y, en definitiva, cuál es la realidad que hoy tenemos? La propuesta que hoy se está manejando proviene de un acuerdo que se llega en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Yo creo que en la última entrevista que nosotros mantuvimos habíamos anticipado que las cámaras empresariales estaban haciendo las negociaciones pertinentes en el ámbito del Ministerio de Trabajo para lograr una prórroga. Y bueno, hoy existiría un acuerdo y hay un proyecto para modificar este decreto 127 del año 14, esencialmente en lo que tiene que ver con los plazos. Según tenemos conocimiento, esa resolución del CONASAT propone derogar la parte que establece
los plazos en virtud del cual a partir de mayo las empresas que tienen 5 o más trabajadores se verían también obligadas a incorporar estos servicios, Martín. Se establecería que aquellas empresas que tienen más de 300 trabajadores, a partir de la vigencia del futuro decreto, por decirlo de alguna forma, están obligadas a la contratación de estos servicios. Aquellas empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores serán incorporadas progresivamente mediante la propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al Poder Ejecutivo. Ahí se sacaría el decreto correspondiente y se irían incorporando por sectores de actividad, sin perjuicio de aquellas que ya hoy están incorporadas, porque recordemos que esto ya se viene trabajando hace muchos años, y se establece un plazo máximo de 18 meses, mejor dicho, se propone establecer un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada de ese decreto, para que toda empresa que tenga 5 o más trabajadores contrate esos servicios de prevención y salud en el trabajo. Ese plazo de 180 días al que tú haces referencia, Martín, se establece en el artículo 3 de la resolución del CONASAT y se refiere al plazo que tienen las empresas una vez que están obligadas a la contratación de estos servicios. Para poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros somos empresarios del sector rural, tenemos una empresa de 60 trabajadores y se establece a través del CONASAT. El CONASAT propone que las empresas rurales con más de 60 trabajadores a partir de X fecha deben de proceder a la implementación de estos servicios. Bueno, esas empresas tendrían a su vez un plazo de 180 días para la implementación de esto. Esos 180 días también se aplican para aquellos casos que una vez finalizado el plazo de 18 meses, por ejemplo, para las empresas entre 5, o mejor dicho, para las empresas que tienen 5 o más trabajadores, para que una vez cumplido ese plazo de 18 meses, tenemos 180 días para poder instrumentar la aplicación de esos servicios en cada una de nuestras empresas. Es decir, que por un lado tenemos el plazo de 18 meses, que es el plazo máximo que se le da a las empresas con 5 o más trabajadores para establecer los servicios. Y el plazo de 180 días es el plazo que se le otorga a la empresa para que una vez esté obligada, ya sea por el cumplimiento del plazo máximo de 18 meses o por la publicación del decreto correspondiente, a la instrumentación de los servicios a nivel interno. Martín, no sé si quedó más o menos claro cuál es la diferencia entre un plazo y el otro. Bien, perfecto. Ahora quedó muy claro realmente, Fernanda, cuál es la situación con respecto al tema. Tú recién mencionabas, bueno, hay distintos rubros, esto es para todas las empresas, independientemente del sector en el que estén. ¿Qué información hay con respecto a las empresas? Por el perfil del programa, a nosotros sobre todo nos interesan las que están vinculadas al sector agropecuario. ¿Cómo viene siendo el proceso? Sobre todo, no tanto por ahí empresas que están en la fase industrial, como puede ser quizás un frigorífico, que ya por las características que tiene, o una planta láctea, ya está dentro de lo que es en algunos casos la obligatoriedad. ¿Qué pasa con una empresa contratista, por ejemplo, del sector agrícola, por mencionarte, o del sector forestal, o del sector hortifrutícola, que son empresas en algunos casos que también demandan mucha mano de obra, o un establecimiento ganadero o agrícola que esté en un nivel de más de 5 empleados? ¿Cómo viene siendo ese proceso para las empresas del agro, Fernanda? Bueno, ahí las empresas que tienen más de 300, está claro que ya tienen la obligación de la contratación. Las empresas que tienen entre 50 y 300 trabajadores, el sector rural específicamente, por el momento no ha habido una resolución específica para que incorporen estos servicios. A ver, esto sin perjuicio de las disposiciones que nosotros hoy ya tenemos vigente, a lo cual voy a hacer referencia un poquito más adelante, Martín, si tú me permitís. Pero a lo que hay que estar es a lo que de ahora en más, una vez vigente las modificaciones de las cuales estamos conversando, hay que estar atentos a las resoluciones del CONASAT para ver si esas empresas se van de a poco incorporando, ¿no? Dependiendo de las características de cada una. En el sector rural son muchas, o casi las empresas sobre todo, es decir, lo que predomina son las empresas de 5 y un poco más trabajadores, es decir, las típicas, ¿no? Salvo, como tú decías, casos excepcionales en los cuales, debido a la sazonalidad y demás,
hay mayor número de demanda de mano de obra. Pero a lo que hay que estar atento es a las resoluciones que se adopten a través del CONASAL, que por supuesto, bueno, las cámaras empresariales están representadas ahí y las cámaras integrantes de dichos órganos de negociación están en permanente contacto con las instituciones que representamos a los productores rurales. Pero yo creo que en la gran mayoría de los casos cabría ese plazo máximo de 18 meses y después el posterior de 180 días para la implementación de estos servicios. Reitero, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en la materia de salud ocupacional, ya vigente desde hace muchísimos años en el sector rural, porque este decreto, al cual estamos haciendo referencia, el 127 del año 2014, refiere a la implementación de esos servicios, es decir, a la obligación de la contratación de esos servicios de prevención y salud en el trabajo, define qué es y qué funciones cumplen, pero cuando nosotros leemos las funciones que ellos cumplen, la mayoría hoy ya están incorporadas en las obligaciones que los empleadores tienen con respecto a la materia de salud ocupacional. Sin ir más lejos, por ejemplo, el decreto 321 del año 2009, que es aplicable a todo el sector rural, con excepción del sector forestal, que tiene su propia reglamentación, establece a texto expreso la obligación de la implementación de medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales en las empresas, y también la obligación de hacer una evaluación de riesgo a nivel empresarial para, una vez yo detectado los riesgos que tengo específicamente dentro de mi empresa, teniendo en cuenta la tecnología que tengo, la forma de trabajar y demás, aplicar las medidas correspondientes. Por eso, para no confundir, es decir, no quiere decir que esta prórroga de plazo se refiera a una prórroga que tenga consecuencias en la aplicación de las normas. No, es una prórroga en cuanto a la contratación de estos servicios y a la implementación de los mismos, etcétera. Pero sí tener mucho cuidado con la aplicación de las normas de seguridad y salud, porque incluso hoy todos sabemos que tenemos una ley que consagra la responsabilidad penal empresarial, y ante la omisión de la aplicación de esas normas, bueno, los empleadores se pueden ver sujetos a responsabilidad penal, Martín. Bien. Fernanda, ¿algún otro concepto que te parezca importante agregar a propósito de esto? No, simplemente asesorar al productor rural en el sentido de que esté al pendiente de las sugerencias que nosotros realizamos, ya sea a través de la prensa o de las comunicaciones internas que tenemos, y que todas aquellas ocasiones donde él escuche que se organizan charlas y demás concurra, porque bueno, es bueno sobre todo el intercambio, ¿no? De poder nutrirnos nosotros que representamos al sector empresarial de cuál es la realidad hoy, sobre todo en este tema. Una de las cuestiones que se toma en cuenta por parte de este órgano tripartito que sugiere las modificaciones a este decreto es la realidad que hoy se da sobre todo en el interior del país, y muchas veces las dificultades que se tienen para acceder a la contratación de este tipo de servicios. Entonces, bueno, eso está bueno reflejarlo en las negociaciones que se hagan y en la posterior norma.